Gracias. Bienvenidos. Somos del sindicato Ángela Lina de personas que ejercen el trabajo sexual y estamos muy contentos de estar aquí en Antofagasta. Bravo, Antofagasta. Sí, así que les preparamos esta clase especialmente por las profesoras Besania Alzati y María Basura o Valentina Lepanto. ¿Qué es trabajo sexual? Muy buena pregunta. El trabajo sexual, por el contrario a lo que comúnmente se piensa, no es solo prostitución. La prostitución es solo uno de los oficios que engloban el trabajo sexual. ¿Por qué? Porque el trabajo sexual es un conjunto de prácticas y también una actividad económica en donde nosotros ocupamos nuestra sexualidad para generar ingresos, ya sea cualquier tipo de ingresos, dinero, trueque, especias, un departamento, etc. ¿Por qué no? Pero comúnmente se piensa al tiro que el trabajo sexual es prostitución, porque es la prostitución el primer tipo de trabajo sexual que conocimos en la historia. Y al contrario también de lo que muchos pensábamos, la prostitución tiene sus orígenes prácticamente en los inicios de las civilizaciones, no solo de Occidente, no solo del capitalismo, también de mucha historia y muchos pueblos que llegaron mucho antes de que entendamos la economía como la entendemos hoy. Y es por esto que quisimos partir primero con este diagrama de paraguas, que no es casual, porque el paraguas rojo es también un símbolo de la lucha de las trabajadoras sexuales, porque una de las primeras marchas que hubo derechamente por los derechos de las y los trabajadores sexuales se hizo precisamente, las putas se pusieron de acuerdo para todos llevar paraguas rojo porque les tocó lluvia justo el día de la marcha, pero aún así salieron igual. Entonces por eso hicimos este diagrama de paraguas que sirve más que nada para explicar conceptos que engloban otros conceptos. Entonces tenemos el trabajo sexual, que son un conjunto de prácticas, de performance, de productos de connotación sexual, en donde hay una transacción de por medio. Y por supuesto hoy entendemos también que existen muchas maneras de ocupar nuestra sexualidad, porque la sexualidad no es solo sexo, digámoslo, no es solo coito, no es solo penetración, no es solo pene y vagina, ni pene ano, ni vagina, sino que vamos mucho más allá. Y cuando hablamos de trabajo sexual, no estamos refiriéndonos solamente a un coito necesariamente. Por eso hablamos de trabajo sexual directo o indirecto. Ahora, directo respecto a qué? Si es directo o indirecto tiene que ver con la relación que se tiene con el cliente. Si es una relación directa o una relación indirecta. Y luego tenemos otro factor más abajito, que es que el trabajo sexual, además de directo o indirecto, también puede ser virtual o presencial. Y ese segundo aspecto tiene que ver con el medio que utilizamos para realizar ese trabajo. Por ejemplo, la prostitución, ¿qué sería? Sería un tipo de trabajo sexual directo presencial. ¿Por qué? Porque
tengo una relación directa con el cliente, es decir, me lo buleo, y es presencial porque es algo cuerpo a cuerpo, que requiere la presencia física de ambas partes. O pueden ser más, no necesariamente dos, son tres, son cuatro, etc. Y luego, otro ejemplo de trabajo sexual directo, por ejemplo, sería el BDSM, de pago, porque también hay gente que... El BDSM es una forma, una cultura, una forma de expresión artística, sexual y de identidad, etc. Pero resulta que también hay personas que cobran por servicios BDSM. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, el trabajo, dentro del BDSM, el rol de la dominatrix específicamente se refiere a el personaje dominante que cobra por sus servicios. O el personaje sumiso que también cobra por sus servicios. O sea, por sus servicios. Por supuesto. Y estas prácticas de BDSM no necesariamente son de coito, no necesariamente son de sexo genital, sino que también incluye fetiches, incluye una serie de prácticas, fantasías, juegos de rol, etc. Y el hecho de cobrar por realizar ese tipo de fantasías es un tipo de trabajo sexual directo. Y como por ejemplo también servicios fetichistas que quizá hay personas que tienen otras fijaciones, por ejemplo con los pies, el scat, por ejemplo. O a lo mejor, por ejemplo, personas que necesitan llegar a una catarsis y que necesitan, por ejemplo, de ciertas prácticas no genitales para poder llegar a ello, y para ello también necesitan profesionales que puedan entender de que tú a través del dolor y de ciertas prácticas puedes llegar a ciertos lugares que otras prácticas no te llevan. Por ejemplo, cuando tú trabajas con una profesional, por ejemplo, en el BDSM se utilizan las palabras de seguridad, ¿cierto? Entonces, Por ejemplo, yo pongo el caso yo estuve en una sumisa durante 6 años. Y esta persona era una persona cero rollo genital, era una persona que necesitaba la catarsis. La persona necesitaba llorar, y alguien que no se asustara de verla llorando. A mí me encantaba llorar. Y no me cortaba. O sea, por ejemplo, para mí lo importante era la palabra de seguridad. Entonces, por ejemplo, esta persona se podía rajar llorando y yo sabía que esta persona era lo que necesitaba. Entonces, eso a mí no me asustaba. También aquí, para complementar un poco a mi amiga, los servicios fetichistas que entran dentro de las prácticas del BDSM, la asistencia sexual, que aquí hay un pequeño quiebre entre hacer... O sea, porque mucha gente que realiza asistencia sexual no se consideran trabajadores sexuales, pero en realidad igual se facilitan a la persona que tiene una diversidad funcional o una limitación de movimiento a que puedan llegar a el placer, a tocar su cuerpo o a recibir y dar el placer. Y también existen los masajes eróticos en donde no es sexo necesariamente, pero sí hay estimulación de diferentes partes del cuerpo que generan erotismo o diferentes respuestas a estímulos. El estímulo puede ser también psicológico, no solamente físico. Y luego tenemos el trabajo sexual directo y virtual. Por ejemplo, el hacer una videollamada sería algo directo porque hay una relación directa con el cliente, porque están al mismo tiempo conectados y hay algo en tiempo real, pero sería virtual porque el canal no es físico, sino que es una llamada, algo por video, una webcam, por ejemplo. Lo mismo también el sexting, donde a veces ni siquiera se requiere una imagen, solamente el hecho de hablar, de textear con alguien. También habemos personas que realizamos ese servicio. Y el streaming, las webcams, muy popular hoy en día, muchos le dicen creador de contenido. Pero nosotros decimos, eso es también trabajo sexual. Aunque no haya sexo de por medio, aunque no haya prostitución propiamente tal.
Y luego hay un montón de otros trabajos indirectos, como por ejemplo ser stripper, porque bueno, aquí la verdad uno paga tan poco que uno tiene que hacer de todo, uno tiene que bailar, después tiene que atender copas, después te va a un privado, pero resulta que también hay otras personas que solo hacen la parte de bailar y solo hacen el show erótico, el pole dance o striptease. Entonces eso se considera trabajo sexual indirecto pero presencial, porque las personas que están viendo en vivo, solo que no hay algo de tacto necesariamente. Idealmente no lo hay, a menos que paguen, a menos que haya propina. También el acompañamiento, que aquí nos gusta decirle scotch. Scotch. Muchos dicen que no soy prostituta, soy scotch. Y resulta que sí, efectivamente, a ti te pueden contratar, por ejemplo, una persona solo para acompañarle a un evento, o te puede contratar para ir a tomarse un trago, conversar, para contarte sus problemas, y no necesariamente va a haber un intercambio sexual coital. Y por último tenemos el indirecto virtual, que por ejemplo el caso de actores porno que no necesariamente hacen webcam, sino que simplemente actúan en la película y quizás nunca no tienen idea quién va a ver esa película después. Por ejemplo, yo puedo ver un video de Sacha Grey y Sacha Grey no tiene idea quién soy yo. ¿Por qué? Pero por eso es algo virtual, pero a la vez es indirecto porque no hay una relación necesariamente. A uno le pagan por actuar en la película. También la venta de contenido, o sea, yo hago el video, lo subo al OnlyFans, lo subo al Artsmith y después que lo compre, no es necesario que haya una relación directa con el cliente. Y bueno, también no solo la gente compra material de sexo, sino que también hay videos de pies, videos de fluidos, videos de otras acciones, videos de, por ejemplo, de alguien probándose ropa, de alguien con una ropa en particular, cosplay, etc. Entonces son muchos los oficios que están dentro del trabajo sexual y que nosotros consideramos trabajo sexual. Así que si tú has hecho alguna vez bailes eróticos, si alguna vez has hecho una videollamada hot, eres parte de nuestro gremio. Sí. Y como les comentaba hace un tiempo, el trabajo sexual no nació con el capitalismo, no nació con la creación del dinero necesariamente, porque hay muchas culturas ancestrales o culturas originarias de los inicios de la humanidad en donde se reconocen algunas prácticas que se pueden considerar trabajo sexual o prostitución en este caso, porque en ese tiempo no había, trabajo indirecto, sino que era derechamente prostitución. Y este es el caso de la cultura, por ejemplo, en Mesopotamia, en Grecia, que siempre se habla de Grecia, y nosotros ahora no quisimos hablar de Grecia, quisimos hablar del pueblo náhuatl, porque, que el pueblo náhuatl, a nosotros lo enseñaron en el colegio que era en los aztecas, porque en el colegio no aprendimos nada, no te enseñan nada útil. Si hay algo que yo aprendí como puta es que en el colegio te enseñan puras hueas, que no te sirven para algo. Para nada que no sea, va a ser parte del sistema servil. Claro. En la cultura náhuatl, conocida popularmente como azteca, existían muchos tipos de trabajo sexual, que había rituales, e incluso tenían Xochiquetzal, que es la deidad, la diosa del trabajo sexual. Y en su cultura realizaban ciertos rituales en donde habían trabajadoras sexuales, prostitutas de alto nivel en esa sociedad, que eran las encargadas de representar a las diferentes diosas en un acto sexual, por ejemplo. Y también tenían diferentes
categorías, de hecho tenían muchas palabras para referirse al trabajo sexual, porque también había muchos tipos de prostitutas. Estaban las prostitutas que ejercían en los mercados, habían otras prostitutas que ejercían solo con los guerreros, porque acompañaban en su viaje, acompañaban a los guerreros para que estos no se empezaran, supongo, y no anduvieran por ahí violando a las mujeres de los pueblos que iban conquistando. Entonces, también estaban, por ejemplo, había prostitutas que solo atendían a los casados, había otras que solo atendían a los solteros, y la Auyani, que Auyani es la palabra que significa alegre, y que ahora todavía se usa como la chiquilla alegre, de risa fácil, que le dicen, y en este caso, Auyani es la primera palabra que aparece porque es la manera más común de llamarle a la prostituta en la cultura náhuatl, Auyani, que quiere decir alegre. Y las prostitutas con más alto nivel eran las que participaban en estos rituales sagrados. Se encuentran algunos aspectos en común con la prostitución actual, porque también en el Imperio Inca, en el Incanato, estaban las pampayrunas, y se usa la misma palabra, pampayrunas, para referirse al trabajo sexual femenino y masculino, que tienen una gran diferencia. En la cultura náhuatl, por ejemplo, en la anterior, nadie escogía su profesión, sino que estaba determinado por los astros, por cómo estaba el cielo en el momento en que tú naciste, casi que como una especie de signo. Claro, no tenían el mismo horóscopo que nosotros manejamos, pero sí ocupaban la astrología para decidir quién iba a ser más adecuado para cada oficio. Entonces, a las Auyani les tocaba nomás ser prostitutas, porque nacieron en el 5º día del mes, y todas las mujeres que nacían en el 5º día del mes eran destinadas a ser prostitutas. Además, el viernes es el día de Venus. Además, no es casual, claramente. Y en el caso de las pampayrunas en el Imperio Inca, tampoco no era que cualquier mujer iba a decidir ser trabajadora sexual, sino que precisamente las mujeres que no eran aptas para casarse porque eran violadas, no eran vírgenes, o promiscuas, o viudas, todas esas mujeres que no eran elegibles como doncellas para casarse, tenían que ejercer el trabajo sexual, la prostitución. Y también aceptaban a cambio trueque por diferentes objetos, comida. En el caso de las Auyani, perdón, es que con los aztecas hay tanta información. Por ejemplo, la moneda de cambio que utilizaban, porque claramente no existía el dinero, pero sí tenían comercio con otras cosas. Comerciaban con plumas, con semillas, con alimentos, con vestuarios, etcétera, con objetos en general. Y también en este caso, en general había un trueque, ya sea por alimento o por cualquier cosa que la mujer necesitara. Y es muy diferente el caso de los pampayrunas masculinos o transexuales, porque también, eran hombres que eran seleccionados desde muy pequeños, qué sé yo, por su belleza, por algo los escogían, y eran travestidos, eran vestidos de mujer, y solo los nobles del Imperio Inca podían acceder a contratar los servicios de los pampayrunas masculinos. Es decir, era como la prostitución VIP. Las travestis eran lo más VIP que había en la cultura inca. Así que claramente hay muchas particularidades dentro de cada cultura con la prostitución. Y esto cambia cuando... ¡Chao!
la colonización también se mete en la historia. Bueno, y no está de más decir que por qué nosotros manejamos esta información fue porque lo escribieron los españoles. Y la manera en que lo escribieron fue: estos indios son depravados, son travestis, sodomitas. Entonces hay una visión occidental que condena estos actos de libertad sexual. Con la llegada de los europeos a esta tierra, se traen todas las mañas de Europa, claramente. Y hay una particularidad, que desde la Edad Media, los curas, la iglesia, que tenían un gran poder, por no decir que controlaban prácticamente todo el comercio, y no era, tampoco era la excepción el comercio sexual. Es decir, había incluso sacerdotes, gente de la iglesia que se dedicaba a administrar burdeles. ¿Por qué? Porque lo consideraban un mal necesario. ¿Para qué dirán ustedes? No era para protegernos a nosotras, claramente las putas, sino que era para proteger a las vírgenes, a las mujeres casadas, para que no nos anduvieran violando. Entonces, porque en lugar de combatir la violación, preferían de alguna manera permitir y mediar en el pecado para que eso de alguna manera evitara las violaciones masivas que por supuesto siempre han ocurrido, y mucho más me imagino en la Europa antigua, ¿cierto? Y esas instituciones llegaron a América. Incluso los curas no solamente administraban los burdeles, sino que también administraban unas casas de recogimiento de Santa María Magdalena, en donde estaban destinadas especialmente para recoger a todas estas mujeres pecadoras y redimirlas. Entonces era como prácticamente obligación que tú podías tener tu año de servicio como prostituta y después pasabas a la casa de María Magdalena con las monjitas a redimirte de tus pecados. Entonces los curas administraban todo, administraban el pecado y también ganaban, o sea, cobraban por el pecado y luego cobraban también por la redención. Y de hecho, como dato freak, María Magdalena nunca fue prostituta. La corona se fue alejando cuando llegaron los Borbones, después otro tipo de reino en España, se fueron por otro lado mucho más represivo. Y fue en esa época, fue en este periodo de crisis que los pueblos empezaron a independizar. Y con la independencia se pierde este control que había sobre los burdeles. Y empieza a aparecer el trabajo sexual más informal, porque ya no estaban estos grandes burdeles administrados por el ayuntamiento o por la iglesia, sino que se fortaleció mucho más el trabajo de calle, y además empiezan a aparecer en la historia, sobre todo en la historia de Chile específicamente y también de toda América, las chinganas, las quintas de recreo, porque eran estos lugares donde se ejercía el trabajo sexual. Es decir, ya no podían haber burdeles específicamente que dijera burdel y uno entraba directo a la papa y a culiar, no, sino que se tuvo que empezar a ocultar el trabajo sexual con la fachada de, en el fondo aquí estamos carreteando, somos una chingana, tenemos, servimos comida, servimos bebestibles, y por ahí después más tarde había muchas mujeres que trabajaban en estos espacios que ejercían el trabajo sexual. Y al principio también aceptaban trueque, digamos, habían economías diversas, no solo con dinero específicamente. Y también
Bueno, las casas de remolienda es algo que se empieza, una palabra que se empieza a usar en esta época, y también existían los cafés chinos. Los cafés chinos son como el tatarabuelo de los cafés con piernas, porque eran lugares donde se servía café, que quizá al principio eran administrados por chinos, pero después solo se les decía café chino aunque no hubieran chino. Y posteriormente llegó la revolución industrial a nuestro territorio. ¿Con qué? Con la guerra del Pacífico. Ahí es cuando en Chile empezó a haber plata, derechamente. En este momento se empieza a fortalecer la industria, se anexan nuevos territorios, como en los territorios del norte, ¿cierto? Entonces empieza a haber como un boom realmente en toda la economía y claramente esa economía incluye también la prostitución. Pero bueno, con el anexo de estas regiones del norte se empieza a explotar la minería con las salitreras, pero como muchos sabemos, las salitreras tenían una característica como casi que eran como un estado independiente, porque era el dueño de la salitrera el que decidía las leyes de esa salitrera. Y al principio, por supuesto, los dueños no querían putas en sus salitreras. Estaba prohibido el trabajo sexual, la prostitución estaba prohibida en la salitrera. No, pero eran mujeres. Claro, ni siquiera podían haber mujeres. ¿Y qué pasó? Que provocó hartos problemas. La sodomía, para que te cuento, pero también una crisis sanitaria, porque resulta que los trabajadores de las salitreras, como no había prostitución, bajaban a las ciudades, Antofagasta era una de ellas, y se iban a meter en Antofagasta, donde no estaban estas restricciones. Y era ahí, con este boom económico y sexual que hubo en esa época, tuvimos la primera pandemia sanitaria de sífilis. Y ¿qué pasa la sífilis? Pero entonces fue un problema sanitario el trabajo sexual. Y en esta época es cuando se realizan los primeros controles de salud sexual para las prostitutas. Pero no era claramente para hacernos un favor, no era para cuidarnos a nosotras, nuestra salud sexual, sino que era para evitar que los trabajadores perdieran días de trabajo estando enfermos, era para que no bajaran la productividad. Entonces en esta época, a raíz de la crisis sanitaria, en las salitreras se admite el trabajo sexual, pero bien controladitas, todas en una lista, todas tenían que estar registradas y tenían que tener su carnet de sanidad al día. Que también era muy cuestionable cómo se realizaban estos controles, porque no era mucho la tecnología que había ni los conocimientos respecto a la sexualidad, pero sí les iban revisando constantemente para mantener las salitreras libres de sífilis y así no perder la productividad. Posteriormente, luego de este boom, ¿cierto?, de control de salud sexual, de registros de trabajadoras sexuales, hubo también en 1925, con el presidente Emiliano Figueroa, se prohíben los burdeles, porque antes eran admitidos siempre y cuando cumplieran con ciertos estándares. Por ejemplo, algunos de los estándares era que las trabajadoras fueran mayores de 14 años. Y aún así había unos que no lo cumplían claramente, porque no todos los burdeles se registraban como legales, también había muchos burdeles clandestinos, pero la cosa era que estaba la posibilidad de regularizar estos burdeles. Pero luego
con Emiliano Figueroa como presidente y ministro de Guerra era Carlos Ibáñez del Campo, vuelve de nuevo la represión sexual y se vuelven a prohibir los burdeles. Es como que la historia de Chile es como que primero hay burdeles, luego no hay burdeles, ¿no? Hay burdeles y no hay burdeles. Pero este problema genera al final, el gran problema que tenemos ahora es la clandestinidad, porque no porque algo vaya a ser prohibido quiere decir que mágicamente va a desaparecer, sino que el hecho de que estuviera prohibido solo hacía que hubiera más lugares clandestinos. Y dentro de esas nuevas formas, y en esta época, como de los años 50, los años 60, o sea, de los 40 en adelante, empieza a crearse otros tipos de trabajo sexual, por ejemplo, a través del espectáculo, del teatro de revista, el burlesque, el vodevil, las vedettes, y todos estos espectáculos que eran muy eróticos, digámoslo, que estaban pensados para la entretención de la gente, era como la tele. Era como la entretención que había en esa época, era ir al teatro de revista, que no era algo que se considerara artístico, era un teatro en particular en donde lo primordial era la entretención y, por qué no decirlo también, el deseo. Por eso la figura de la vedette, que tenemos grandes exponentes, por ejemplo, Maggie Ley, a lo largo de toda Latinoamérica hubo grandes vedettes. Exacto. Y se realizaba este espectáculo erótico, y por supuesto había jerarquías también dentro de estas bailarinas, porque estaba la vedette principal, la primera bailarina, la más top, la que más le pagaban, que seguramente ella no se considera prostituta, porque quizás no lo necesita, o quizás lo va a hacer, pero solo con algunos, con los poderosos nomás, o así, como por debajo de la mesa. Pero resulta que había muchas otras bailarinas, y las bailarinas de menor categoría sí ejercían el trabajo sexual, al igual que ahora, es algo que siempre ha ocurrido. Claro, bueno, cabe destacar también que a partir de 1973, después del golpe militar, cuando comienza este fenómeno que se llamó el apagón cultural, ¿cierto? Que hubo un apagón cultural de muchos años, donde después salieron muchos colectivos performáticos, etc. La revista cobró mucha fuerza, porque era lo que se permitía, lo que los militares permitían. Entonces acá hay como un rollo tricky, donde también se blanquea un montón el tema del trabajo sexual, y existen estas figuras, por ejemplo, donde sale la Raquel Argandoña y todas esas huevonas, que maricón, puta hasta la pared del frente, pero ¿con quién? ¿Cachai? Pero nunca se van a reconocer como trabajadora sexual. Entonces, la revista también tiene un papel bastante como político, no porque sea político así de resistencia, sino porque también fue como lo cultural que hubo durante el apagón cultural, que fuera como propio del Estado permitido. Claro, y se dio claramente en la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo y también en la dictadura de Pinochet. O sea, Hay un patrón. claro. Entonces, y luego hay otra década que me parece importante, y bueno, ahí no se ve muy bien, pero puse yo la primera manifestación de homosexuales y transexuales en la Plaza de Armas. ¿Por qué? Porque la consideramos la primera manifestación de trabajadores sexuales en Chile. Porque esas personas que salieron a marchar en Plaza de Armas en esa época, el 73, unos meses antes del golpe de Estado, las colas, estas mujeres travestis que habían en la Plaza de Armas, la mayoría eran putos y putas. De hecho, ahí salen en el caballo de Plaza de Armas, eran putas exigiendo el derecho de poder existir. Vemos aquí un paralelismo, ¿cierto? Porque siempre el trabajo sexual ha sido un problema sanitario. Siempre todas las leyes o todo lo que se dice sobre el trabajo sexual en las leyes, en el papel, en la legislación, todo tiene que ver
ver con lo sanitario, porque se nos considera un foco de infección. Y esto pasó en 1918 y también, por supuesto, pasó en dictadura el 84, después de cuando hubo los primeros casos de VIH en Chile. Ahí es cuando realmente empieza la peor represión que se ha tenido hacia la población de trabajadoras sexuales, tanto mujeres cis, mujeres trans y homosexuales. Porque cuando apareció el VIH, también las campañas que hubo por el VIH eran orientadas a las poblaciones de riesgo. Es decir, los maricones eran considerados población de riesgo, las prostitutas eran consideradas población de riesgo, la promiscuidad, la gente que no estaba casada, y así había todo como una violencia simbólica que nos hizo creer por décadas, incluso hay gente que lo cree todavía hoy día, que los heterosexuales no pueden contraer VIH. Cuando no es así, y no todos los heterosexuales son heterosexuales, tampoco. Entonces, es en la dictadura de Pinochet cuando se crea el carnet de sanidad obligatorio. Y es la policía la encargada de ir a fiscalizar todos los espacios de trabajo sexual, tanto en la calle como en los locales nocturnos. Van a fiscalizar si las trabajadoras sexuales tienen su carnet de sanidad al día, y dentro de estas redadas policiales hay abuso, hay violaciones y irregularidad. Y por supuesto, el control de salud sexual también era muy violento. Por ejemplo, no había privacidad. Las hacían entrar, las metían a unos camiones, las llevaban al hospital a controlarse, les inyectaban penicilina en contra de su voluntad y las hacían, y para hacerles el examen, las hacían sacarse los calzones antes de entrar a la sala y pasaban de agallas. Es decir, o sea, las peores condiciones para poder tener un control de salud sexual. Sí. Bueno. Como estamos en un ciclo de memoria, también es importante, y muchas gracias a la Policía por dar el espacio, es que también hemos querido hablar de, bueno, vamos muy breve, un poco, sobre Irene Iturra, que es la Botitas Negras, famosa trabajadora sexual que fue asesinada en Calama. Ella era una agente social bastante potente e importante. Esta mujer ayudaba a niños y ayudaba a la gente pobre, alimentaba, etc. Ella llegó desde el sur a Calama a trabajar y de repente fue encontrada muerta, ¿no? Pasamos a la Juana Guajardo. La Juana Guajardo, que es la mujer fondeada, tiene una niñita en la costanera. ¿Qué pasa con estas dos figuras? Lo voy a leer textual porque es algo que me parece bastante como importante también con qué pasa cuando muere una puta, qué pasa cuando matan a las putas. Bueno, acá nosotros decidimos no poner, o sea, tenemos fotos de los cadáveres, ¿no? Vale, vamos a ver el siguiente. Vale. La fotografía del cadáver informe de Juana fueron expuestas junto a su fotografía de bailarina de la movimiento Tabajina, con sus atuendos que dejan ver parte de su cuerpo desnudo y belleza que luego se va a quebrantar con su tortura y muerte. Así, la imagen de la apertura de su cadáver sigue siempre en primer plano, expandiendo la imaginación de los lectores a toda forma de fantasía y ficción, antes, durante y después del perpetrado el crimen. No existe imagen del cuerpo sin la apertura, el despliegue hasta la herida, hasta la dilaceración de su propia imaginación. La exposición fotográfica del cadáver de la prostituta, como desecho, muestra las condiciones para la producción del horror del caos, y sus significantes la apuntan como agentes de ese caos. El que construyó en la circulación de una estética de tentación, de mujer caída, de culpa, de violencia masculinizada, de amenaza, de silenciamiento, de mensajes, de castigo, de vicios, de intimidación, extendidos en los lectores. Es un espectáculo en el que el cadáver participa. ¿Qué pasa acá? Existe toda una fascinación. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con estas personas? Esta mujer apareció con un riel. Ella era amante de un milico. Entonces, ¿qué pasa? Estas mujeres jamás van a tener justicia. Y estas mujeres siempre van a ser responsables de su muerte. Toda la vida. ¿Y qué pasa también con las mujeres que ejercen el trabajo sexual?
como si no pudieras ser panadera, peluquera, artista, bailarina, o sea, solamente se te limita al ser puta, y ya por el ser puta pierdes el derecho prácticamente como a tener una vida y una muerte digna. Y hicimos el paralelismo porque todos estos crímenes de odio a las trabajadoras sexuales, por ejemplo, Amanda Joffre en Santiago, y murió por una sobredosis provocada, porque un cliente que vendía y producía drogas químicas experimentaba y hacía a las trabajadoras sexuales de la calle, de la zona de Providencia, cuando en Providencia había trabajo sexual de calle, las hacía probar esto y en eso, en una noche que pasó Amanda consumiendo la droga que le proporcionó esta persona, murió de una sobredosis. Y de alguna manera su muerte indignó a sus compañeras, al igual que todos los otros crímenes que hubo. Por ejemplo, el sindicato Ángela Lina tiene el nombre de una trabajadora sexual que también fue asesinada por un cliente y la encontraron muerta en el litoral central. Y así estos crímenes de odio de alguna manera son rescatados solo por las putas. O sea, a nadie le importa, no le importa a la prensa, no le importa a los gobiernos, sino que son las mismas putas las que tienen que reivindicar la muerte de sus colegas. Sí, o sea, por ejemplo, mira, y como llevando un poco al presente, hace muy poco, hace un par de semanas, menos de un mes, pasó esta movida atroz en Argentina, donde asesinaron a 3 chavalitas súper jóvenes, perdón, a 3 chiquillas súper jóvenes. Su muerte, su tortura es transmitida por Instagram. Instagram, que es una plataforma absolutamente censurona, que, o sea, bueno, a mí me han cerrado una cantidad de Instagram que te cagas por mostrar un pezón. Pero la tortura y la muerte de una prostituta puede ser televisada, puede ser transmitida por Instagram sin que sea censurada. O sea, el horror es muy... ¿Cómo así? Indignante. No, pero otra cosa que es relativo. ¿Qué horroriza a la gente? Pornográfico. Sí. Bueno, avancemos con el... Si no, no vamos a ver todas las... Las trabajadoras sexuales organizadas, bueno, hablamos de los colectivos como Amanda Joffre, Ángela Lina, ha existido en Madrid, por ejemplo, el colectivo Etaira, que han sido compañeras que se han organizado y han comenzado a hacer jornadas de salud sexual, jornadas de cuidado, etc. Y hay un montón de organizaciones hoy por hoy funcionando en el mundo que sirven como de formación y contención para otras trabajadoras sexuales. Adelante. Yo voy a ir bajando. Bueno, como seguimos en un lugar de memoria y resistencia, maldito uso de este. Vale. Vamos a hablar de trabajadoras sexuales anti-revolución. ¿Por qué? Acá tenemos a estas mujerones, que les vamos a decir directamente quiénes son. Estas mujeres son Maud Foster, Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliachi, y junto a la dueña de la Casa de Tolerancia, en febrero de 1922, durante el epílogo de lo que fueron las luchas obreras y el acribillamiento de los obreros y de los anarquistas en la Patagonia, que esto es un dato importante. Uno de los dueños de los latifundios de esos lugares, que fueron los que propiciaron todas estas matanzas, precisamente también fue el impulsor del genocidio Serna, que el nombre de este tipo es José Menéndez. Hoy por hoy sus empresas vinieron en Corpesca, Minuto Verde, La Anónima, son dueños, o sea, de hecho están emparentados con los de Cerecita. O sea, si empezamos a escarbar este país culiado, y todos los que están en el poder están todos casados entre sí y están todos ligados entre sí. Y los que comenzaron el genocidio de muchas culturas indígenas son los mismos que también propiciaron las matanzas a los obreros y anarquistas de la Patagonia. ¿Por qué son importantes estas mujeres? Porque estas mujeres que trabajaban en el burdel La Catalana se negaron a atender
a los tenientes y a los rasos, a los milicos, que después de haber matado a más de 150 obreros se fueron a Tete. Y las chiquillas los corrieron a escobillas y dijeron: nosotras no nos acostamos con asesinos. Fue la primera y única rebelión y protesta que hubo por ese acto maligno de alineamiento hacia los obreros. O sea, fueron las putas las que estuvieron con el pueblo. Muchas veces el pueblo no está con las putas. Cuando hablamos de los obreros, se olvidan de que las putas también son obreras. Y ni siquiera que ellos estaban ahí haciendo una rebelión por sus derechos. Estaban haciendo una rebelión por lo que había pasado con sus compañeros. Tenemos en la longitud de León, son refugiadas certes ellas. En el año 1975, el 2 de julio, 200 mujeres se encerraron en una iglesia durante 8 días. Esta fue la protesta que dio origen al Día del Trabajo Sexual. Gran parte de la iglesia que rechaza el trabajo sexual y la sexualidad en general, pero desde el punto de vista de los derechos humanos, hay, por ejemplo, en la teología de la liberación, o hay curas que se encargan de trabajar con los derechos humanos. También, por ejemplo, acá en Chile, quienes intervinieron para ayudar a los detenidos desaparecidos de la dictadura fue la Vicaría de la Solidaridad, que era gente que era parte de la iglesia. Y en Chile también en la organización Ángela Lina, la Fundación Margen y estas organizaciones de trabajadoras sexuales tenían una fuerte conexión con la iglesia, porque era la iglesia la que les prestaba sus instituciones, sus salitas, les prestaban, no sé, en ese tiempo las trabajadoras sexuales no podían ir a un centro cultural a hacer una exposición así, sino que se tenían que juntar escondidas en una iglesia, porque la iglesia desde el punto de vista humanitario se encarga de acoger a los pecadores. Entonces, por eso estas trabajadoras sexuales de Francia fueron a una iglesia, en el fondo, para resguardarse. Y se tomaron la iglesia porque esa iglesia les permitió manifestarse ahí para hacer un resguardo. Ahora, ¿qué pasó? Esa iglesia fue desalojada. Tuvieron un brutal allanamiento en donde, por supuesto, muchas salieron heridas y muertas. Una cosa importante hablando de eso, que pasó Con estas compañeras, con las chicos que vemos aquí de San Julián, que cuando los milicos, evidentemente Dios en su ego masculino muy frágil, las agarraron, las apresaron, les sacaron la mierda, evidentemente las golpearon, las torturaron, pero no las quisieron matar. ¿Por qué? Porque no querían construir una imagen de mártires. Imagínense que hasta para eso son cabrones. No es que no las quisieron matar porque se preocupaban de ellas o por lo que sea, o porque no son tan malos. No las quisieron matar para que sus figuras no pasaran la historia como mártires de la lucha obrera. O sea, hasta para eso controlan la narrativa. Ponme el siguiente y le ponemos pausa antes de que empiece el video. Vale, pausa. Bueno, ahora, antes de que finalicemos esta parte del evento, les vamos a presentar un video que es un work in progress. Esto es parte de un proyecto que estamos haciendo con mi compañera presente aquí en Sania y con otras compañeras. Es un proyecto de investigación y pretende ser un film post-apocalíptico que está ambientado en el futuro, pero de aquí a 20 años, no tan lejos. Esto está grabado aquí en Antofagasta y en particular esta pequeña visual es una mezcla de lo que grabamos en Antofagasta con material audiovisual. Lo que grabamos grabamos en el cementerio de tanques. Yo no sé si ustedes saben que aquí en Antofagasta hay un cementerio de tanques en la salida de Roca Roja, pero no son cualquier tanques los que están ahí. De hecho, es importante mencionar, sobre todo por lo que está pasando con Palestina, lo voy a leer textual. Estos tanques son los tanques Sherman A4. Estos carros de combate estuvieron en las menos 3 guerras. Partieron la Segunda Guerra Mundial con los tanques de los aliados, de los británicos y de los gringos, para batallar contra los nazis. Pero ¿qué pasa?
que resulta que poco después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a ser propiedad de los israelíes. ¿Ya? Estos tanques participaron en la Guerra de los 6 días, en el inicio de la Nakba, en Yom Kippur y también en el Árabe. Además, estuvieron en Vietnam. A Chile llegaron entre el año 1981 y 82. Se compró una cifra de entre 120 y 150. Su importancia regular es alta la lucha del brigado del ejército. Finalmente, en 2012 se hizo de baja y se lo llevaron al desierto de Atacama. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos veteranos de guerra que yo creo que no tenemos ni idea, pero tenemos los cadáveres de los tanques que propiciaron el inicio del genocidio palestino. Y les vamos a hablar con esto también como para decir, las juntas también hacemos arte, también hacemos investigación. Y bueno, eso que lo disfrutan y después de esto les voy a presentar Pacto de Fascismo y ahí ya estamos. Gracias. La Tierra ya no gira con la cadencia viva de antaño. Ahora cruje, arrastrando sus entrañas por la órbita como un moribundo que no se rinde. Las potencias del ayer, empapadas en petróleo y litio, bebieron sin medida de sus venas hasta que no quedó más que una corteza hueca. Masacres, extractivismo, genocidio, apocalipsis. Donde hubo ríos, ahora fluyen torrentes de metales pesados y residuos industriales. La agricultura colapsó cuando los suelos perdieron su fertilidad, drenados y contaminados por décadas de monocultivo y extracción minera. En el planeta se extienden desiertos eternos con esqueletos de las maquinarias oxidadas de los tanques que protagonizaron el principio del fin. Antes de convertirse en ruinas, los tanques M4 Sherman fueron el caballo de Troya de las potencias de la destrucción. Fueron producidos, utilizados, masificados y vendidos por los malditos ilícitos Estados Unidos e Israel. Vieron por primera vez la luz en combate en 1942, en la segunda batalla de El Alamein en Egipto. Fueron el tanque medio más utilizado por los Estados Unidos y los aliados occidentales en la Segunda Guerra Mundial. Después, continuó siendo empleado en combate en muchos conflictos alrededor del mundo, incluidas las fuerzas de la ONU en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, en la guerra indo-pakistaní con Israel en 1948, en el inicio de la Nakba, el comienzo del genocidio del pueblo palestino. Miles de batallas en tres continentes. Un montón de culturas pisadas. Cabe destacar que este proyecto ha sido posible y solo posible gracias a dos factores importantes. Uno, el libre ejercicio del trabajo sexual que ha permitido que podamos financiar esto, porque todas las horas de investigación a mí no me las pagan a mí. Lo hago por amor lo hago por amor a la rebeldía. Y lo otro que importante es que yo soy migrante en Europa y allá hay un montón de privilegios que aquí no puede suceder, también por eso a veces es más fácil la autogestión, porque hay un montón de ciertos privilegios que uno puede, que te van como migrante, que te pueden llover de un poco, como algunas migajitas. Entonces, que es un trabajo autogestionado, ha sido posible gracias a la colaboración de diferentes personas. Hay muchas trabajadoras sexuales que han participado aquí y les voy a presentar 3 capítulos por el tema del tiempo. Este es el primero, o sea, este trabajo, como les digo, es totalmente autogestionado. Yo no soy audiovisualista, soy actriz de teatro, pero aprendí a editar gracias a este proyecto. Entonces ha sido un proceso bastante nutritivo, sobre todo por la necesidad de contar un poco la verdad que detrás de los monumentos y nada, como la necesidad de poder transmutar la rabia que nos mueve por todas las injusticias que habitan todos los monumentos, porque al final nosotros pasamos por la calle al lado de un monumento que glorifica a genocidas
y estamos tan acostumbrados que ni siquiera nos violenta. Entonces lo que pretende el antifascismo es que estas cosas nos vuelvan a violentar. ¿A través de qué? Del cuerpo. Que, lamentablemente el ser humano ha perdido el nivel de empatía a tal punto que si tú no se demuestras algo a través de algo que puedes sentir también, ya no lo sientes ni genera empatía.